Aleluya. Así con ese mismo espíritu, abra su Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 25. Evangelio según San Lucas capítulo 10, verso 35. Los que no trajeron Biblia pueden leerlo en la pantalla. Dice así la poderosa palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a la palabra. El título de este mensaje es: no limpies el pez antes de pescarlo. No limpies el pez antes de pescarlo. La iglesia del Señor a veces quiere limpiar el pez sin haberlo pescado. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que muchas veces todavía actuamos sin misericordia. Actuamos como si fuéramos jueces y criticamos y juzgamos a otros antes de traerlo a la iglesia, a Cristo, y que sean convertidos. La Biblia dice que un hombre iba de Jerusalén a Jericó, y dice la Biblia que lo agarraron los ladrones, lo golpearon y lo saquearon, le quitaron todo. Geográficamente Jerusalén está arriba y Jericó está abajo, así que él descendía. Los religiosos dicen: ¿por qué te alejaste de Jerusalén, la casa del pan? Y por ahí sacan muchos mensajes tratando de juzgar al hombre porque se alejó de Jerusalén. Pero lo que no dicen es que el sacerdote y el levita también hacían lo mismo. El sacerdote y el levita también descendían de Jerusalén y también estaban pasando por el mismo camino. Pero dice la Biblia que el sacerdote vio al hombre herido y no lo ayudó. Prefirió ignorarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor él pensaba que los ladrones estaban por allí, o a lo mejor todavía pensaba que el hombre estaba muerto y la ley decía que no había que tocar a un cadáver.
Posiblemente podríamos justificarlo de esa manera. Pero la Biblia dice que hay dos mandamientos poderosos. Uno, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la única manera de que tú puedas amar a Dios es si tú amas a tu prójimo. Porque nadie puede amar lo que no ve. Si tú no amas a tu prójimo, tampoco puedes amar a Dios. Así que nuestro amor a Dios se interpreta de nuestra forma en que nos relacionamos con nuestro prójimo. Y la pregunta aquí es: ¿quién es tu prójimo? Porque dice la Biblia de que el levita pasó también y no usó la misericordia, prefirió ignorarlo. Tanto el sacerdote como el levita conocían mucha palabra. Eran hombres que conocían la escritura. Pero ¿de qué le sirve a alguien conocer las escrituras si no la obedece? ¿De qué le sirve a alguien conocer tanta Biblia y no tiene compasión de su hermano? El problema aquí ahora es identificar al prójimo. Pero también el problema es identificar al hombre que cayó. Ese hombre que cayó está roto. Es el borracho que pasa por tu casa. Es el compañero de trabajo. Es el alumno de tu clase. Son personas que han fallado y que han caído y que de alguna manera han cometido errores. Pero lo que menos Dios quiere es que tú trates de pescar, de limpiar el pez antes de pescarlo. ¿Y cómo se trata de hacer eso? Imagínese que el hombre, el samaritano, ve a este hombre herido y comienza a decirle: eso te pasa por ser un borracho. ¿Quién sabe en qué vida tú andabas para que te pasara eso? Juicio de Dios vino sobre ti. Porque hay gente que cree que si a ti te pasa algo malo es por el pecado. Hay gente que cree que todo lo que te pasa es porque tú andas mal. Porque ellos tienen una religiosidad y no saben que hasta a los buenos les pasan cosas malas. ¿Hay alguien aquí? Aún a los justos les sucede cosas malas. Y dice la Biblia de que este hombre estaba tirado. Pero la mayoría de los cristianos quieren ver a la persona bien para poder invitarlo a la iglesia. Hello. Cuando tú te comportes mejor, cuando tú dejes esa vida, entonces yo te voy a llevar a la iglesia. Pero a esa gente no necesita tu crítica. Aló. Esa gente no necesita tus juicios. Ellos no necesitan que tú les recuerdes lo que ellos ya saben que están haciendo. Aquí hay personas que han cometido pecados y la palabra le redarguye. Pero ellos no necesitan que yo lo agarre en una consejería y le diga todo lo que están haciendo. Por eso es que están mal, por eso es que estás viviendo como estás viviendo. Porque la gente no necesita que le sigan criticando. La gente no necesita que tú le sigas juzgando. Lo que el mundo necesita es compasión. Necesita una mano que le ayude a levantarse. Necesita a alguien que tenga empatía y que se ponga en su lugar y sepa que eso duele y que hay que ayudar al prójimo. La iglesia tiene que tener compasión por las almas. Pero la iglesia se ha convertido en un juez, en juzgar a otros,
en buscar siempre el defecto de otros, ignorando que nosotros también tenemos defecto. Tú no necesitas seguir juzgando a nadie. Tú necesitas darle la mano al caído y levantarlo y traerlo al mesón. Aleluya. Cuando la iglesia comience a ser misericordiosa, entonces podremos decir nosotros que amamos a Dios. Pero no podemos decir que amamos a Dios si le pasamos al lado al piedrero y no le ayudamos. No le podemos decir que amamos a Dios si usted ve que su vecino no tiene ni para comer y usted no le da la mano, aunque sea un poquito de aceite y un poquito de harina. No podemos hablar de que somos cristianos y ni siquiera nos compadecemos por el que sufre. La iglesia verdadera es una iglesia que se pone el delantal, es una iglesia que se arrodilla, que se ensucia y que agarra al enfermo y que lo abraza y que no tiene pena ni miedo ni le da nada en oler algo que no está bien, porque es una iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas. Y una iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas es una iglesia que tiene compasión. Dígale que está a su lado, hay que tener compasión. Una iglesia que tiene compasión es una iglesia que perdona. Aló. A veces decimos que tenemos compasión, pero siempre le estamos metiéndole la daga al prójimo. Y utilizamos la palabra como si fuera una espada para golpear, para cortar, para hacer daño, en vez de usar la palabra para traer consuelo, para ayudar a levantar. La misericordia de Dios que Dios nos dio es la que nosotros tenemos que dar a otros. ¿Alguien está aquí todavía? Cuando yo me convierto, comienzo a entender muchas cosas que antes no entendía. Mis padres vivían separados. Y cuando hay padres separados, los hijos sufren en silencio. Y yo oraba al Señor para que ellos se reconciliaran. Y comencé a orar y pedirle a Dios sabiduría. A uno le hablaba por un lado, a otro le hablaba por otro cuando lo veía, y siempre le predicaba acerca del amor del Señor. Y por la misericordia de Dios logré que se reconciliaran y comenzaron a vivir juntos otra vez, y hicieron algo que nunca habían hecho. Me dijeron: papá, queremos casarnos. Habían vivido más de 40 años sin casarse. Dios estaba trabajando. Pero lo que para mí fue una lección muy grande de parte de mi madre, que yo sé que algunas mujeres aquí van a tragar grueso y van a decir: yo no sé si yo haría eso. Mi padre se había ido de la casa por muchos años, más de 10 años. Y había hecho otra familia. Y había hecho 2 hijos afuera. Y ahora él se reconcilia y se trae los 2 hijos. Y mi madre no solamente lo acepta a él, sino acepta a los 2 niños como si fueran sus hijos. Y los cría, los ama y los levanta. Un acto de compasión, de misericordia. Mi madre me enseñó lo que es el perdón. Mi madre me enseñó lo que es la misericordia. Yo la traje a Cristo, pero esa era una mujer santa que buscaba siempre la reconciliación. Y hoy en día, este
acto de misericordia es lo que yo llevo en el corazón para siempre tener un corazón de restauración, un corazón de levantar, de perdonar, de ayudar. Porque nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Dice la Biblia de que Pedro falló. Pedro cometió un error, negó al Señor. Pero él viene y le dice: Señor, perdóname. Y Jesucristo le dice: Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro no recibió un rechazo. Pedro recibió el perdón de Cristo. Y no solamente el perdón, le integró otra vez al ministerio y le dio uno de los ministerios más nobles que hay: cuidar las ovejas. No lo trató con desprecio, diciendo: tú me fallaste, me vas a volver a fallar otra vez. Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero te dejo a una distancia. Pedro recibió el amor del Señor y Jesucristo lo abrazó otra vez y le puso a cuidar las ovejas. Lo más precioso que tenía Cristo se lo dio otra vez a Pedro. Porque la compasión es lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. Dice la Biblia que había una mujer que venía llorando porque había perdido a su hijo. Y Jesucristo detiene el funeral, la tropa que iba con el ataúd, y ora y le devuelve a su hijo. Él no esperó ni siquiera que la mujer dijera palabras, porque la compasión no necesita palabras. La compasión necesita hechos. La compasión exige que nosotros hagamos sacrificios. Tú no tienes que esperar a que ellos vengan. Tú tienes que ir a ellos y mostrarle compasión. Porque cuando la compasión viene, entonces tú estás demostrando lo que hay en tu corazón. Dice la Biblia que el hijo pródigo pecó, falló, hizo todo lo malo que pudo haber existido en ese tiempo. Pero un día se arrepintió, volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre. Quizá Dios me haga como uno de sus jornaleros. Y él regresa, y el padre, cuando lo ve, ni siquiera le reprocha, ni siquiera lo condena, no le dice nada que le vaya a hacer sentir que le está recordando el pasado, sino que va y lo abraza y lo viste y le pone un anillo diciéndole: tú eres mi hijo, y esa posición nadie te la puede quitar. No le esté recordando a la gente su pasado, porque cuando tú haces eso, anclas a las personas al pasado y nunca pueden salir de allí, porque las palabras tienen poder. ¿Alguien me está escuchando? Las palabras traen poder, y por eso que muchas relaciones no se pueden reconciliar, porque viven en el pasado siempre, porque no le han puesto un stop al pasado. Pero el padre nunca reprochó, el padre nunca reclamó, el padre nunca le dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Tú eres un mal hijo. No, el padre vino y lo abrazó y le dio el perdón. Aleluya. Lo que el mundo necesita es el perdón de Dios. ¿Quién es ese hombre que está tirado en la calle? Es el mundo. Es el borracho, es el drogadicto, es el preso, es el político corrupto.
Ese es el que está tirado y que necesita que alguien venga y lo levante y lo cure. Aleluya. Dice la Biblia que el que tuvo compasión fue un samaritano. Y el samaritano no se llevaba con los judíos, porque los judíos decían que él era un hereje, que era un impuro, que no conservaba el linaje ya de Israel. Ese que era cuestionado, juzgado, señalado, era más puro que los que decían que eran religiosos. Y a veces la gente que se cree mejor que otros son los que menos tienen a Dios en su corazón. Son los que siempre están juzgando, señalando, cuestionando a otros. Pero a veces se cumple la palabra que al que más se le perdona, más ama. Y cuando hay un pecador que ha sido perdonado de muchos pecados, ese pecador ama sin límites. Ese pecador no está viendo si le juzgan, si no le juzgan. Él va a amar, él va a dar lo que Dios le dio. Dios le dio misericordia, él va a dar misericordia también. ¿Quién es ese hombre que está en la calle? Quizás sea un familiar. Hay alguien roto en las calles. Hay alguien que está pasándola mal. Pero ¿quién tú eres en esta parábola? ¿Serás tú el sacerdote que pasó? Porque posiblemente lo viste y no te detuviste. ¿Serás tú el levita? Santo poder. Foster, dale un abrazo a ese hombre que está ahí, ¿ve? Alguien necesita misericordia. Alguien necesita el amor de Dios. Porque la iglesia no está para decirle a alguien: tú estás mal, tú eres un borracho, un adúltero. Porque queremos limpiarlo antes de pescarlo. Queremos limpiarlo antes de traerlo a la iglesia. Pero el proceso no es ese. El proceso es que el samaritano lo vio. Hizo dos cosas. Le puso vino y aceite. Diga conmigo, vino y aceite. Le puso vino y aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, que consuela, que nos ayuda, que no nos juzga, que nos da fuerza y valor para levantarnos. Y el vino es tipo de la sangre de Cristo, que perdona todo pecado. Alguien que alabe la gloria de Dios. El vino representa la sangre que sana toda enfermedad. Y el aceite y el vino curaron las heridas de ese hombre moribundo. Ese hombre que no necesitaba que alguien viniera a condenarlo. Ese hombre necesitaba una mano amiga. Ese hombre necesitaba a alguien que le ayudara con sus heridas, con su dolor, con su angustia. Estaba moribundo y necesitaba ayuda. Y dice la Biblia que no solamente le puso vino y aceite, sino que también lo agarró, lo levantó y lo llevó a un mesón, tipo de la iglesia del Señor. Lo trajo a la iglesia. Es en la iglesia donde termina la restauración.
Es en la iglesia donde comienza a dar sus primeros pasos otra vez. Porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es en la iglesia donde recibe formación. Es en la iglesia donde recibe fuerza. Es en la iglesia donde comienza a dar cambio de vida. Aleluya. Este hombre no lo limpió antes. Lo llevó a la iglesia para que después fuera limpiado. No limpies el pez antes de pescarlo. Por eso es que mucha gente prefiere no ir al mesón, porque en el mesón lo juzgan, lo critican, en el mesón le dan palo, no recibe misericordia. Pero la iglesia de la unción no es así. La iglesia de la unción no es así. La iglesia de la unción recibe con amor al caído. La iglesia de la unción no juzga, no critica, no anda destruyendo a su prójimo. La iglesia de la unción es una iglesia que ama, que levanta al caído, que restaura. La misericordia de Dios es lo que nosotros tenemos que brindarle a otros, porque nosotros recibimos misericordia. ¿Habrá alguien aquí que haya recibido misericordia de Dios? Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Jesús es el samaritano. Es el despreciado por muchos, que pagó un precio por nuestras almas. Varón de dolores, experimentado en quebranto, sufrió nuestras heridas y por sus llagas fuimos curados. Jesús es el último samaritano, el que nos enseña cómo abrazar, cómo restaurar, el que nos enseña a tener compasión, porque la verdadera compasión no se enfoca en los errores pasados, sino que restaura con un corazón sincero. Salude al que está a su lado, dígale: olvídate de tu pasado. La pregunta ahora para la iglesia es: ¿a quién amas cuando nadie te está viendo? Porque muchos son como el sacerdote y el levita, que cuando nadie lo está viendo prefieren salir sin ayudar a nadie, pasar de largo. Cuando alguien está pasando un problema, prefieren ser como los levitas o los sacerdotes. Un viejo pastor le preguntó a un niño y le dice: ¿quiénes son los diáconos de aquí? No, pero eso no fue aquí, fue en otro lado. Dice: mi padre es un diácono. Ah, bueno, dígale a esos diáconos que tienen que arrepentirse, porque a veces los diáconos se convierten en los policías de la iglesia. Quieren ver todos los detalles, las cosas malas, cómo se viste la gente, cómo vive, para después estar juzgando. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en otro lado.
El sacerdote y el levita son gente que conocían la palabra, pero no la vivían. Prefiero ser un samaritano del sector 3, pero que vive la palabra, que ayuda a la gente, que restaura a la gente, que convive con la gente. Misericordia. Dígale que está a su lado, practica la misericordia. ¿A quién amas cuando nadie te está viendo? Ten compasión de la gente, pero no desde el púlpito, no desde la iglesia. Ten compasión de la gente en la calle, en tu trabajo, en el lugar donde te mueves. No limpies el pez antes de pescarlo. Comienza a restaurarlo primero y después lo disipulas. ¿A quién vas a demostrar compasión? Le voy a poner una tarea. Hace unos días estuve predicando en Brasil, un congreso de pastores, ministrando. Y el último día me pidieron que predicara en una célula. Y le prediqué este mensaje y el pastor escuchó el mensaje y me dice: yo quiero predicar ese mensaje en mi iglesia. Y le pasé el mensaje, pero le puse una tarea a la célula. Y le quiero poner esta tarea también a la iglesia. ¿Alguien quiere la tarea? Esta semana Dios te va a poner a alguien en tu camino para que tengas compasión, para que lo ayudes, para que lo levantes, para que lo cures, para que le pongas aceite y vino, para que lo traigas al mesón. Ora a Dios, porque posiblemente siempre le pasas al lado y no lo ves. Ora al Señor para que te dé un corazón compasivo y misericordioso. Ora a Dios para que te quite el corazón duro y te ponga un corazón de carne. Ora a Dios para que te dé pasión. Ora a Dios para que te dé amor. Ora a Dios para que te dé esa capacidad de ayudar quizás hasta tu propia familia que la ha dejado tirada en un lugar donde necesita ayuda. Esta semana el Señor te va a poner a alguien. Y cuando Dios te ponga a esa persona, te va a acordar de este mensaje. Y va a decir: esta es la persona que Dios necesita que yo le dé compasión. ¿Alguien quiere recibir esa tarea? Vamos a hacerlo de parte del Señor. Porque nadie puede decir que ama a Dios y no ama a su prójimo. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y no solamente los de la iglesia, que nos amemos aún a los que están afuera. Póngase sobre sus pies. Los que aceptaron ese reto, yo quiero que pasen aquí caminando al altar y digan: Señor, ayúdame a tener compasión. Porque en el tiempo, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Porque con el tiempo, muchos ya perdieron el deseo, la pasión, el hambre por Dios, el deseo de servirle al Señor. Con el tiempo la gente se olvida de dónde Dios lo sacó. Si Dios te sacó de un lugar, da de gracia lo que Dios te dio por gracia. Si Dios te dio amor, da amor ahora. Si Dios te restauró de la prostitución, homosexualismo, alcoholismo, adulterio, fornicación, entonces es tiempo de sacar a otros también.
Ora a Dios, porque Dios te va a poner una persona en tu mente. Hay una persona que viene a tus pensamientos ahora. Una persona que te está diciendo: ven y ayúdame. Que está extendiendo su mano: ven y ayúdame. Y Dios te da hoy vino y aceite. Abre tus manos, que Dios te la da. Abre tu boca, que Dios te llena. Vino y aceite, recibe. Levante sus manos y reciban vino y aceite. Vino y aceite. Ahora ponga su mano en el corazón y dígale: Señor, dame un corazón con pasión, con hambre de ti. Dame un corazón perdonador. Quita de mí ese corazón de piedra y dame un corazón que restaure, que levante. Un corazón con compasión para mi prójimo, para aquel que está caído en la calle. Ayúdame, Dios, a no ser un religioso. Yo quiero ser, Señor, como tú, el buen samaritano que dio su vida por mí, que no escatimó ningún dolor porque merecíamos ser salvos. Misericordia, misericordia, Señor. Porque el cristianismo sin compasión es ruido vacío. El mundo no necesita tu crítica. El mundo necesita tus brazos, tu amor. El mundo necesita que apliques el amor. Ahora, Dios, cámbianos. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Dios. Ayúdanos a pescar con amor, con compasión. Porque la pasión va primero. Porque el amor va primero a la transformación. Ahora, Dios del cielo, haz de tu iglesia una iglesia de misericordia. Una iglesia que no espera que las personas cambien. Va y ama y les sirve primero para que cambie. No espere que tu marido cambie. No espere que tus hijos cambien. Ve y muéstrale el amor de Dios. Ve y muéstrale la misericordia para que luego cambie. Porque la compasión va primero a la transformación. Primero nos acercamos, restauramos, levantamos y luego limpiamos. Misericordia, misericordia. Porque hay un hijo que necesita misericordia. Hay un vecino que necesita compasión. Hay alguien roto en la calle que necesita de tu amor, de tus brazos. No necesita tus críticas. No necesita que lo juzgues más. Necesita que alguien le dé la mano. Necesita que alguien le dé amor. Que alguien le ponga aceite y vino. Aleluya. Padre, transforma nuestros corazones. Ayúdanos a vivir la verdadera palabra. Saca la religiosidad. Saca ese corazón duro e insensible. Ayúdanos, Dios, a tener misericordia, compasión, a dar más de lo que damos.
En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por las vidas que serán restauradas. Gracias por las almas que serán levantadas. Por almas caídas que no se irán al infierno. Porque alguien tendrá misericordia. Porque alguien entendió quién es su prójimo. Gracias, Espíritu Santo. Te bendigo, Rey. Te doy gracias porque el amor de Dios se siente así como tú nos amaste primero. Así queremos amar, Dios. Adore al Señor, iglesia. Misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia. Vivifica al caído. Misericordia. Aleluya. Me alcanzó y mi vida coronó. Le amo, iglesia, le amo. Le amo y le bendigo.